En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 19 minutos de la mañana, las 8 y 9 en Canarias. Ahora, no, si son las 19 son las 9 y 9, no pueden ser las 8 y 9. No, Nuño, me estaba equivocando. Yo creo que sí, que has mirado así. Vale, son las 19. 10:09, exactamente. O sea, las 9 y 9. ¿Me vas a dejar dar la hora? Es una de mis ilusiones de toda la vida. Bueno, a no ser que haya cambiado algo en Canarias y no lo sepamos. No sé si quieres contarnos algo. No, yo creo que ha cambiado algo en mi cabeza, que me he puesto 2 horas menos. 19, 9 y 9 en Canarias. Bueno, aquí están Nacho Carretero y Nuño Domínguez, Comando N, los dos aquí sentaditos. En un rato, por cierto, en la sección de ciencia, en el negociado de Nuño, más que un invitado, yo creo que tenemos una debilidad. ¿Quién va a venir a visitarnos? Un amigo ya, yo creo, ¿no? Hemos echado mano de él tantas veces, lo hemos utilizado tantas veces. Eso es. Y bueno, le siguen dando premios, con lo cual le seguimos trayendo, ¿no? Confíate que igual el año que viene está ahí sentado en vez de Nuño. Hombre, bueno. Claro, por eso tú nunca, cuando te decimos, ¿tú quieres algún invitado? No. Perfil bajo. Perfil bajo. Oh, pues el de hoy no es muy perfil bajo, ¿eh? Ya. Hoy no es perfil bajo. Porque tú, Nacho, ¿cómo recuerdas tus viajes a zonas de conflicto? Porque de esto vamos a hablar. De esto vamos a hablar. Antes de Valladares vamos a hablar de viajes a zonas de conflicto. Bueno, pues lo recuerdo como un ejercicio de periodismo muy interesante, el viajar a zonas de conflicto. Y también lo recuerdo como algo a veces un poco mitificado, un poco romantizado dentro del periodismo, ¿no? El reporterismo de ir a algún sitio, ir al sitio donde todo el mundo en su cabeza piensa que ocurren las cosas más tremebundas y al final, bueno, es una experiencia vital importante, pero sobre todo es un trabajo, es un oficio, es un encargo que te hacen y hay que hacerlo bien. Lo digo porque muchas veces el reporterismo acaba, sobre todo el de conflicto, el de crisis humanitaria, pues acaba por convertirse en una especie de ejercicio donde algunos reporteros comienzan a creerse que saben más de la vida que los demás y hay que escuchar. Y se convierten en estrellas casi ellos, más que el tema del que van a hablar. Y yo siempre digo que no deja de ser una rama más del periodismo y sobre todo, y en esta época que además con las redes sociales hay mucha visibilidad de lo que hace todo el mundo y tal, es importante, sí, llegar a los sitios, pero lo importante es que luego la gente lea o se informe sobre eso y entienda bien lo que está ocurriendo, que parece algo obvio y no lo es, porque yo también conozco casos de gente que sí, que ha llegado hasta el frente de no sé qué, pues que luego no se entiende lo que está pasando allí. Y entonces me da igual que estés en el frente de no sé cuántos si lo que está pasando allí no nos enteramos de qué es. ¿Tú qué piensas, Nuño? Bueno, yo nunca he estado en una guerra, pero... ¿Tú has estado en un volcán? Sí. En dos. Y pues pasa... No quiero comparar la situación, pero si tú te metes en el meollo en el meollo de una guerra o en el meollo del volcán sin conocer a nadie, no te vas a enterar de casi nada. Bueno, en el volcán igual te puedes verlo al menos, pero no sé, cubrir guerras tiene que ser muy, muy complicado. Yo nunca lo he hecho. Siempre soñé con ser reportero de guerra, como casi todos los estudiantes de periodismo, pero luego también me di cuenta de que realmente no era lo que La verdad es que es un ejercicio profesional. A mí lo que siempre me ha movido a viajar a estos lugares y a poder trabajar sobre el terreno ahí es como el impulso a la curiosidad, las ganas de querer entender qué está pasando allí, de querer ir allí, verlo y después contarlo. Yo creo que eso es lo que tiene que mover a cualquier periodista, porque si al final tú tienes esa curiosidad, tú tienes la obsesión de entender qué está ocurriendo allí, pues entonces creo que vas a hacer bien el ejercicio de explicar al lector, en mi caso al lector, que siempre he hecho prensa escrita en este tipo de reportajes, qué es lo que está ocurriendo. Me parece importante lo que tú dices, sobre todo ser capaz de explicarlo, entender el contexto, entender qué pasa, no quedarse solo en la espuma de las cosas. Y para eso hay que hacer una labor previa de mucho tiempo leyendo, mucho tiempo haciendo entrevistas en despachos también. Porque... Exacto, hacer un trabajo previo. Os preguntaba por eso porque en nada vamos a saludar a uno de los mejores fotoperiodistas de este país. Yo creo que su trabajo sí que merece siempre estar subrayado. Su cámara ha sido incansable testigo de injusticias, de catástrofes, de barbaries y de conflictos en medio mundo. Y ahora parte de ello queda comprendido en un libro titulado Violencias, Mujeres, Guerras, en el que se pone el foco en algo que no precisamente por sabido debe dejar de denunciarse, que es la insostenible situación de quienes seguramente siguen siendo los seres peor tratados en el mundo, sobre todo en tiempos de guerra o en tiempos de conflicto, y ellas son las mujeres. En unos minutos vamos a saludar a Gervasio Sánchez.
10 y 18 minutos de la mañana, 9:18 en Canarias, con todos ustedes y en la compañía de Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro Comando N. Antes de saludar a nuestro invitado, hablaba del papel de las mujeres, Nacho, en los conflictos, no solo de las mujeres que sufren los conflictos, también el papel de las mujeres que cubren esos conflictos. Un papel, yo creo que poco hablado, porque, bueno, a mí personalmente me ha encontrado. Me ha pasado que cuando llegas a un lugar sobre el terreno, pues, hombre, llegar a ciertos aspectos, llegar a ciertas personas, a ciertas víctimas, en este caso mujeres, bueno, para un hombre blanco que aterriza allí, se sienta y pretende que le cuentan las cosas más duras de su vida, pues hombre, supone una barrera insalvable. Y también el punto de vista de una reportera, yo creo que tiene, por momentos y en ciertas circunstancias, una sensibilidad y una forma de ver las cosas distinta y muy necesaria. Por eso también me parece que están proliferando las reporteras. Y quiero traer al caso un libro que acaba de salir, editado por Natalia Sancha, coordinado la edición por Natalia Sancha, reportera del País, muchos años en Líbano, que ha juntado un grupo de reporteras y que han escrito un libro llamado Balas para Todas, en el que hablan precisamente de esto, del rol de la mujer, de la reportera y de la importancia de la mujer sobre el terreno. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. ¿Qué tal estás? Aquí encima tengo tu libro de fotografías, yo creo que un libro imprescindible en el que tu mirada ha centrado su objetivo en 3 conceptos que son las guerras, la violencia y las mujeres. ¿Tu experiencia después de tantos conflictos te permitiría afirmar que las mujeres siguen siendo el ser peor tratado de la Tierra? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Instituto Aragonés de la Mujer por permitirme publicar este libro. Esto es algo que a veces es muy complicado porque son imágenes tomadas desde 1984 en 25 conflictos armados, y es verdad que el sufrimiento es generalizado en las guerras, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Si caen bombas, las bombas no van a preguntar, oiga, ¿usted es una mujer, una menor, es rica, es pobre? No, matan y punto. Pero sí que siempre hay una serie de violencias específicas contra las mujeres, y casi siempre ser mujer es sufrir más. Pongo un ejemplo, ¿no? La violación como arma de guerra. Hombres y niños son violados, pero de manera sistemática son violadas mujeres y menores. Pongo otro ejemplo. Cuando un niño, un bebé, muere de malnutrición infantil severa o muere de tuberculosis o cólera, casi siempre muere en brazos de su madre, y es su madre la que le ve cerrar los ojos para siempre. Quizás el padre esté trabajando, esté buscándose la vida, pero al final son las mujeres las que cargan con ese dolor inmenso que es la muerte. Y por eso hablas de violencias en plural, que no pensemos que la violencia solo es el arma de fuego, ¿no? Es la muerte violenta, sino que hay muchos. Tú has hablado ahora mismo de la malnutrición, de las violaciones, violencias en plural. Por ejemplo, los niños son secuestrados en colegios en Sierra Leona, en Liberia, en Guinea-Conakry y en muchos conflictos armados en Somalia. Los niños son trasladados, niños y niñas, 50%, 50%. Los niños son convertidos en máquinas de matar, se les instruye para matar. Las niñas son utilizadas como esclavas sexuales y acaban muriendo por las violaciones, por las enfermedades venéreas o por la contundencia de la violación misma, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En Sierra Leona, durante muchos años yo trabajé en un proyecto sobre desmilitarización de niños soldados. Cuando acabó el proyecto, de la totalidad de niños rehabilitados, solamente un 8% eran niñas. ¿Dónde estaba el resto de las niñas? Habían quedado en el camino. ¿Tú crees que la esclavitud, porque ya lo has citado 2 veces, la esclavitud sexual es siempre, no sé si el peor o el más humillante destino para las mujeres y para niñas supervivientes de un conflicto? Mira, lo que es un escándalo, Ángeles, es que hasta el 2010 Naciones Unidas, que a veces brilla por su ausencia en casi todas partes, hemos visto lo que ha ocurrido en Afganistán, tuviese que esperar para convertir la violación como un crimen de lesa humanidad, cuando se viola desde los tiempos inmemoriales, cuando la violación se ha utilizado en todos los conflictos armados que ha habido en milenios, y hasta el 2010, al punto de que en el 2011 15 mujeres indígenas guatemaltecas presentaron una querella en Guatemala porque habían sido violadas y utilizadas como esclavas sexuales durante 6 meses en 1982, con sus maridos desaparecidos, y ganaron el caso en los tribunales. Las pobres mujeres, que ya eran ancianas cuando fueron violadas y utilizadas como esclavas sexuales cuando estaban en plena juventud, se presentaron en el tribunal con sus caras y rostros tapados, porque les daba vergüenza enfrentarse a esta violación o esta revictimización, ¿no? Y había podido ocurrir porque por fin Naciones Unidas se acordó de ellas. Por supuesto, la esclavitud sexual es una de las violencias más brutales de cualquier guerra.
Gervasio, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarte y hablar un poco contigo de periodismo, de, bueno, ¿cómo ves tú ahora mismo la cobertura en conflictos? Porque es verdad que el periodismo atraviesa un momento donde hay bastante precariedad, donde para los reporteros pues resulta más complicado encontrar financiación y cubrir gastos para poder cubrir un conflicto con tiempo y recursos, comparado también con una época en la que tú también trabajabas en una época, como decía, con más medios, ¿no? ¿Cómo crees que está afectando esto a la cobertura de periodismo de conflicto? Si te refieres a España, simplemente decirte que es un auténtico desastre. Sí. Realmente siento vergüenza ajena de lo que está pasando, porque la inmensa mayoría de las coberturas de internacional no se pueden cubrir por la falta de presupuesto en la inmensa mayoría de los medios de comunicación. De hecho, se paga mejor hablar de Afganistán como tertuliano, todólogo o cualquier otra especialidad en una redacción que trabajando sobre el terreno. Ha ocurrido en Afganistán en los últimos tiempos. Amigos míos que han intentado cubrir este conflicto, y amigas incluso, que han intentado cumplir este conflicto, han sido maltratados por la totalidad de los medios de comunicación españoles. Esta es la pura realidad. Y deberíamos empezar a plantearnos con seriedad lo que está pasando. No es posible que se pueda contratar a un fotógrafo para que haga una fotografía en Madrid por mucho más dinero de lo que se le va a pagar a un fotógrafo que quiere trabajar en Afganistán. Y estoy hablando de un caso textual actual de hoy. Ayer un queridísimo amigo mío me dijo que esto le acaba de pasar con un medio de comunicación español. ¿Y esto en qué se acaba traduciendo? Es decir, ¿qué perdemos con esto? Porque yo veo tu libro, tus fotografías con esas miradas de las mujeres. Perdemos todo esto, perdemos la capacidad de saber, de entender qué pasa en otro punto del planeta. Perdemos la salud informativa, Ángels. Es decir, una sociedad sin buena salud informativa como la española está condenada a la manipulación y al desastre. Cuando no cubrimos los conflictos que ocurren en el mundo, nos encontramos que tras la llegada de los talibanes a Afganistán, en tertulias, en comentarios, entre periodistas oportunistas, se dice cosas que no son absolutamente ciertas. Por ejemplo, se pone énfasis en que las mujeres van a sufrir más a partir de la llegada de los talibanes. Disculpen, las mujeres llevan sufriendo siempre, desde hace 40 años, desde al menos que se produjo la invasión de los soviéticos en Afganistán, cuando yo tenía 20 años y estaba en primer curso de carrera. Esta es la realidad triste, que una sociedad sin buena salud informativa pues va hacia el barranco. Y seguramente protestaríamos si no hubiera una buena educación, protestaríamos por nuestros hijos, una buena sanidad, protestaríamos por nosotros mismos, y en cambio el ciudadano medio no protesta por la mala salud informativa. Sí, además que bueno, yo añadiría que el drama o la guinda estaría en que esta precariedad está afectando, en mi opinión, a una generación de reporteros y reporteras muy bien formados, muy bien capacitados. Yo creo que pues hace años, e incluso cuando Gervasio empezaba, pues eran unos pocos los que se iban. Hoy hay mucha gente preparada y dispuesta a cubrir con garantías periodísticas los conflictos, y sin embargo no se están encontrando con las herramientas. No sé, porque el diagnóstico creo que lo tenemos más o menos claro, pero no sé si Gervasio ve alguna solución, porque claro, medios no hay y tampoco parece que haya forma de sacarlos de ninguna parte. Bueno, es un problema presupuestario y eso es muy fácil de solucionar. Es decir, cogemos los presupuestos y en vez de invertirlos en, digamos, informaciones o en pagar a personas que hablan desde lejos, quizás debemos intentar invertir en personas que hablan desde cerca. Es decir, yo prefiero que haya una mala una mala información, una mala, digamos, comunicación desde Afganistán, pero que me dé la calidad del testigo ocular directo, que escuchar lo que dicen personas que están a miles de kilómetros y que jamás han estado en el conflicto, pero que hablan del conflicto porque están en el punto de mira mediático. Déjame que vuelva a las mujeres, porque una cosa que estaba pensando cuando planteábamos el hecho de que las mujeres son las que más sufren los conflictos, las que salen peor paradas, las que son víctimas de todas las violencias. Yo he visto una cosa también, Gervasio, que tú también habrás percibido, que es que en contraste con esto, las mujeres también son las que aportan muchas veces las soluciones al conflicto. Yo he visto a las mujeres que son las que reparten la ayuda humanitaria cuando llega, las que se hacen cargo de la organización de la comunidad. Es toda una paradoja. Sí, es verdad que sorprendentemente, y si algo vale hacer este libro, por eso insisto en que gracias Instituto Aragonés de la Mujer por creer en mí y creer en este tipo de historia, es que al final estás recuperando historias de mujeres
que actúan dignamente en medio del fracaso total de la comunidad internacional y en medio de las situaciones más oscuras que uno se puede imaginar. Estas mujeres que son capaces de salvar a sus hijos, que son capaces de ir a buscar la leña y el agua a los ríos jugándose la vida o jugándose una amputación por culpa de una mina, o estas mujeres que van a las colas de búsqueda de la ayuda humanitaria jugándose su sexo, porque normalmente en muchos lugares miembros incluso de organizaciones internacionales famosas acaban pidiendo sexo a cambio de ayuda humanitaria. Al final, lo que ocurre, insisto, a mí no me gusta para nada hacer caricaturas de lo que es la violencia y el dolor en una guerra, ¿no? Insisto, en la guerra todo el mundo sufre y las víctimas civiles son las que más acaban perdiendo sus vidas y dejando historias inconclusas. Pero es verdad que la mujer siempre tiene una carga de violencia mayor por el hecho de ser mujer, y si eres una menor todavía es aún más brutal. Pongo un ejemplo. En Afganistán está prohibido casar a las mujeres menores de 16 años y el 57% de las mujeres se casan por debajo de esa edad. Es decir, hay leyes y luego están las tradiciones, y las leyes quedan en papel mojado cuando se enfrentan a las tradiciones. Gervasio, yo te quería preguntar, me sorprende mucho que después de 35 años haciendo lo que haces y viendo estas historias tan terribles, algunas de las fotos de tu libro son impresionantes, siempre que leo una entrevista tuya siempre tienes una mirada de esperanza hacia el futuro, es decir, algo así como que no todo está perdido, se puede salir, ¿no? Hay caminos de salida de la guerra, y quería preguntarte de esto, de si realmente después de ver todas las atrocidades que tú has retratado se puede mantener una mirada esperanzada, ¿no? Mira, a mí no se me ha perdido nada en la guerra. Yo tengo una familia equilibrada. Estoy con mi mujer desde hace 36 años, tengo un hijo de 23, tengo una casa pagada, tengo varias cervezas o tipo de cervezas en la nevera y un par de botellas de ron guatemalteco mejor del mundo en casa. ¿Qué se me ha perdido a mí en la guerra? Si voy a la guerra es porque necesito documentar directamente lo que está ocurriendo y mostrar esas zonas oscuras de las que la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos o de los países avanzados no quieren saber nada, porque tenemos un problema grave en Occidente. Nos miramos el ombligo, somos ombliguistas, creemos que solamente nos debe afectar lo que nos afecta directamente. Por eso salimos a la calle y decimos, ahora hay que criticar, tenemos que gritar contra o a favor de una mejor situación ecológica, y yo lo entiendo muy bien, pero en España o en Europa salir a protestar como máximo te puede llevar un porrazo de la policía. En Honduras y en Guatemala te pegan un tiro en la cabeza. Entonces hay que empezar un poco a recuperar la esperanza, no tanto porque es una palabra que está muy maniatada desde el punto de vista filosófico, ¿no? Pero sí que hay que buscar un poco la necesidad de mostrar con contundencia lo que está ocurriendo y obligar a los gobernantes a cambiar sus maneras de actuar. El fracaso de la comunidad internacional significa el fracaso de la comunidad europea en Afganistán, en Siria, en Yemen. Lo que ha ocurrido ahora mismo en Polonia y Bielorrusia es totalmente responsabilidad de la incapacidad de la comunidad europea, de este concurso o de este grupo de ricos que somos incapaces de buscar las soluciones a tiempo y que llegamos mal a todas las crisis desde que yo tengo uso de razón periodística. Pasó en los Balcanes, pasó en Ruanda con el genocidio de abril y junio del 94 y sigue pasando hoy día ante la inoperancia absoluta de los gobernantes europeos. Gervasio, por volver al periodismo, en cuanto al fotoperiodismo, a la fotografía, ¿tú de qué escuela eres? No, porque yo he viajado con muchos fotoperiodistas y te encuentras distintos estilos y bueno, pues hay fotoperiodistas que les gusta más pues buscar posados, hay otros que se acercan al objetivo a la acción, otros que son más pausados. No sé si tú vas variando de estilo, tienes alguna sugerencia, algún consejo para jóvenes fotoperiodistas de conflicto. Bueno, yo decir primero que escribo todos los días, hago radio, desde el año 94 colaboro con la cadena SER y luego hago fotografía, o sea que estoy haciendo un poco varias disciplinas al mismo tiempo. Pero tú en la fotografía, de hecho, digamos que ni te formaste para ello, ¿no? No, de hecho, ni hice un curso de fotografía. Claro, por eso. Toda la fotografía que aprendí, la aprendí sobre la marcha. De hecho, soy licenciado en periodismo, 5 años en la universidad, donde no recibí una sola clase de fotografía. O sea que al final acabé aprendiendo fotografía viendo a los grandes maestros de la fotografía, que sorprendentemente son bastante más humildes y más generosos de los que son la gente que me he ido encontrando muchas veces en las redacciones, ¿no? En algunos casos de personas que me han hecho bastante daño en el sentido de no proteger mis propios intereses y proteger muchas veces los intereses empresariales, ¿no? Yo soy de la escuela aquella en la que hay que ir a los sitios y ver con tus propios ojos lo que está ocurriendo.
antes que no había internet y ahora que hay internet. Estés trabajando en el Quinto Pino o estés cubriendo la pandemia de tu país. Lo que no es posible es hacer periodismo de salón, periodismo de ventana o creerte que estás haciendo periodismo porque miras por una tablet o por un teléfono móvil. Hay que ir a los sitios, estar el tiempo suficiente para contar las cosas, porque uno de los problemas graves es que quieren que las coberturas duren 3 días y esto no es posible. Para contar bien la historia de Afganistán hay que ir al menos un par de veces al año y al menos estar como mínimo 3 o 4 semanas. Esta es la realidad. Lo demás son estrategias obtusas y sucedáneas del periodismo. Gervasio, ¿hay alguna foto que no hayas querido hacer? Evidentemente, yo he dejado de hacer fotografías cuando he pensado que mi actuación podía provocar un incidente armado. Recuerdo, por ejemplo, en Liberia, hace muchos años, en el año 96, que me encontré con unos prisioneros que estaban desnudos y les iban a cortar los testículos delante nuestro. Es decir, era habitual hacer esto, o sea, cortar los testículos y el pene a los prisioneros era bastante habitual porque de hecho los encontrábamos colgados de los árboles, ¿no? Y puse las cámaras en el suelo y le dije al jefe del grupo, que estaba drogado totalmente, que no iba a hacer una sola fotografía, y le hablé incluso de la Convención de Ginebra, etcétera, etcétera, con lo cual luego, estando en el hotel tranquilamente, me empecé a descojonar de mí mismo porque hablarle a un tipo drogado de la Convención de Ginebra era como hablarle a una planta sobre el valor del ser humano, ¿no? Es decir, yo he dejado de tomar fotografía y he evitado por todos los medios que mi trabajo implicase durísimamente en la vida de los seres humanos, que he intentado adecentar. Violencias, mujeres, guerras. Gervasio Sánchez, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. But if only you could see them, you would know from their faces there were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless. Hoy por hoy. Shining a light cause they wanted it seen. Ángeles Barceló. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not. El futuro está pasando. Esta es la frase que abre la página web del invitado que hoy les vamos a presentar en este tramo del Comando N con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, en la parte ya más del planeta, en la que es el negociado de Nuño. Ahí es donde... Pero no, hoy yo creo que... Nacho, hoy vas a tener materia. Hoy vas a tener materia. Y acabemos todos, sí. Pero algunos nos van a echar antes. Acaba de recibir el premio Rey Jaume I de Protección al Medio Ambiente por su contribución para comprender las interacciones de las plantas de los bosques entre sí y cómo el cambio climático modifica estas interacciones. Así recibía el premio. Inversión a largo plazo, simplificación de los procedimientos, así como una apuesta decidida por la equiparación profesional de las mujeres y por la consolidación de los talentos jóvenes, evitando cosas como las fugas de cerebros, son 4 pilares ineludibles para que nuestro sistema de I+D pueda hacernos no solo ricos, sino felices. Es Fernando Valladares, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Fernando, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Reivindicación en el agradecimiento. Sí, la verdad es que no podía perder la ocasión, ¿no? Mucha gente pendiente. Sí, ya que me dejan hablar. No voy a decir una generalidad. Claro. Agradecido estaba, y lo dije muy al principio, todos estábamos muy agradecidos. Pero creo que tampoco es cuestión de ponerse estupendos y decir las cosas que no son. Pues me parece perfecto. Yo creo que eso es una de las cosas que te caracterizan, porque eres un investigador, pero también eres un batallador. Siempre desde hace unos años has cogido el testigo de salir ahí afuera y es que ya no solo se me queda un poco cara de ciencia, tonto, ¿no? O sea, cuando terminas a veces una charla o un evento o una entrevista muy light, muy de estas superficiales, a mí se me queda cara de tonto, porque digo, la gente me ha dado lo más valioso que tiene, que es su tiempo. Si tú multiplicas 400 personas que estaban allí sentadas por una hora, caray, son 400.000 horas que hay que de alguna manera rentabilizarlas, ¿no? Y tú que llevas mucho tiempo como científico, ¿no te daba un poco de vértigo lanzarte a la divulgación, pero también a ser un poco activista de una causa, ¿no? Totalmente. Que es concienciar sobre el cambio climático. Bueno, claro que me da vértigo, y sobre todo he tenido que cerrar un poco los ojos para no avergonzarme de hacer un poco el panoli, porque en algunas cosas soy muy amateur. Yo puedo saber mucho de artículos científicos y de fotosíntesis, pero luego a la hora de contarlo, pues vosotros en los medios de comunicación me dais sopas con onda. Yo abro mucho los ojos, me fijo desde los micrófonos que usáis hasta cómo planteáis una nota de prensa, y voy sobre la marcha pues poniéndome
ponerme las pilas, ¿no? Cuando empezaste a hablar de esto del cambio climático, ¿te miraban como un loco? ¿Como un iluminado? Muy al principio no, porque muy al principio estoy hablando de hace 25 años. Recuerdo que hace, pues de ese orden, di una charla en Barcelona, luego te iban llamando y era una cosa como folclórica. Ah, sí, ¿en serio? ¿Los ciclos de Milankovitch? ¿Y eso qué es? Y entonces le contaban los ciclos de Milankovitch, te aplaudían. Casi nadie entendía mucho, porque sobre todo no sabía ninguna conexión de aquello con lo que nos pasa. Claro. Y terminaba. Y a mí me quedaba una sensación de frustración de decir, pues es que justamente hay que establecer esa conexión, con la conexión de lo que nos pasa, ¿no? Y ahora me estoy metiendo en charcos que muchas veces se salen de la ecología, pues se meten en la economía, en la antropología, en la sociología, y me meto en esos charcos porque es que la crisis ambiental lo pide, a mí me lo pide. ¿Y qué crees que nos pasa ahora? Porque no sé si tú consideras que la gente está más concienciada, pero después viendo el nivel de decisiones políticas que estamos tomando, no parece que haya tanta conciencia. Mira, yo creo que hay, esto es como una especie de triángulo, los estudiantes se sonreirán porque casi siempre lo resuelvo todo con 3. Yo he pasado de ser binomial a ser trinomial, no paso de 3. Pero bueno, 3 cosas son la tecnología, la naturaleza que aún nos queda y luego la sociedad, ¿no? Y la tecnología tenemos de sobra, no la terminamos de aplicar ni de lejos la que tenemos. Naturaleza nos queda medio planeta, lo del típico caso de medio vaso lleno, medio vaso vacío. ¿Y qué le pasa a la sociedad? Entonces, por eso hace falta psicólogos, sociólogos, antropólogos y mucho humanista y filósofo que, primero, tenemos los neurobiólogos reconociendo que el ser humano tiene una gran inercia al cambio, ¿no? Nos cuesta cambiar. Y aquí hay que proponer un cambio decidido entre todos de otro modelo de sociedad, de otro modelo económico. Claro, la gente le echa la culpa al capitalismo, que es solo una parte pequeña, además, ¿no? Pero nuestra relación con la naturaleza hay que cambiarla. Yo creo que eso es el ingrediente que se queda infraabordado en muchos casos, ¿no? Porque podemos estar contando los gases de efecto invernadero, los escenarios, los impactos y tal, que la gente ya tiene bastante información, pero por un lado no se hacen tantas conexiones y por otro lado no se termina de hablar del elefante en la habitación, que es el modelo socioeconómico. Es decir, sigue fallando la conexión con lo que nos pasa. Claro, la gente sigue sin exacto. ver la conexión con lo que nos pasa. Claro, parece que nos hemos acercado un poco más, ¿no? Porque ya pues lo referimos a Filomena o lo referimos a cosas que nos han pasado, pero todavía no terminamos de hablar, como digo, para mí el elefante en la habitación es el modelo socioeconómico, nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Que en algún momento, bueno, se podría trazar y se sabe, pero vamos a dejarlo así, en algún momento. Pero claro, luego también hay una cosa en eso, vale, conectamos con lo que nos pasa, imagínate, que sí lo conectamos, pero luego hay esa actitud de, bueno, si ellos no hacen nada, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Es decir, si las empresas no hacen nada, si las administraciones no hacen nada, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Claro, esa es una de las 6 formas de negacionismo ya tipificadas. Michael Mann en su libro de la guerra Eso es del una clima, forma de negacionismo. Es una forma de negacionismo. Hay formas muy crípticas. Claro, el negacionismo frontal de Trump o Bolsonaro no cuela, porque la mayoría de la gente dice, a ver, cambio climático y por origen humano, esto es como difícil de negarlo. Sin embargo, el decir que esto es tan grande que no hay quien lo pare es también una forma de negacionismo, o el decir, bueno, pues si China no hace nada, nosotros que somos tan pequeñitos, ¿qué vamos a hacer? Claro. Es otra forma. Pero mira, el otro día Mariana Eira, la responsable de Salud Pública y Medio Ambiente de la ONU, decía una cosa muy interesante. Hablaba de que no todo el mundo puede hacer lo mismo y que ella hablaba de elitismo ambiental, es decir, ¿quién puede realmente tener un coche eléctrico? ¿Quién puede realmente...? ¿No? O sea, le estamos pidiendo tal vez demasiado a gente o a una parte de la población que es que no puede pagar un 20% más por la energía o no puede... Totalmente. Yo por eso creo que el mensaje hay que modularlo mucho y no hay que sobrecargar el peso en las personas, así a título de las acciones individuales, pero sí de las actitudes individuales. Tú puedes hacer muy poco, pero tener una actitud fantástica, ¿no? Y eso ya nos vale, porque la actitud se contagia y se coordina. Y se pueden conseguir acciones globales coordinando acciones locales, que algunas de ellas sea simplemente una cosa muy de anécdota. Hay un punto que se nos olvida, que es el empoderamiento. Lo hemos visto mucho con los movimientos feministas, del empoderarse. ¿Qué es empoderarse? Entre otras cosas es, tú haces algo, por poco o simbólico que sea, y eso te confiere unos derechos y te da una motivación que es fantástico. Y eso hay que empujarlo. No sentir que tenemos que hacer unos grandes esfuerzos, que esto es terrible, ócilos, qué horror, sino decir, tenemos una coyuntura histórica tremenda, somos de las últimas generaciones que puede hacer algo realmente importante y aquí estamos. Y las oportunidades las vamos a abrir nosotros. No nos vamos a esperar a que China nos diga lo que hay que hacer o que el presidente del gobierno nos diga lo que hay que hacer. Que ya lo dirán, tarde, mal y nunca, o quizá mejor, bueno, si lo hacen bien y
rápido, pues, pero no esperemos. Hagamos, empoderémonos y sintámonos dignos, digamos, embajadores de la circunstancia histórica en la que estamos. Pero ¿y no crees? Porque muchas veces yo noto que se cae un poco en el pesimismo, ¿no? De que y toda proyección hacia el futuro es distópica, de un futuro todo estará hecho polvo, no habrá naturaleza y tal. Y yo a veces tiendo o peco de ser un poco positivista, pero en realidad sí que veo en cada generación mucha más conciencia, más iniciativas, lo cual no significa que todo esté perfecto y solucionado, pero sí pienso que a lo mejor las cosas están un poco mejor, al menos en cuanto a intención, que hace unos años. Y por ejemplo, hay alternativas de futuro, aunque sean la ciencia ficción, el solar punk y otras teorías que hablan de un futuro en el que las cosas salen bien. Por ejemplo, un futuro con más comunión con la naturaleza, con más conciencia, es también una posibilidad, ¿por qué no? Totalmente. Mira, con los estudiantes en la universidad, chicos y chicas de 20 años, yo imparto una asignatura que se llama Impactos de la Actividad Humana en la Biosfera. Y yo me di cuenta en los primeros años de que les cargaba una mochila de impactos que no era muy saludable, pobrecillos. Y yo tengo hijos más o menos que ya van entrando en esas edades. Y entonces desarrollamos razones para el optimismo. Que no se trata de ser un optimista naif e ingenuo y superficial, sino currárselo. Hay más malas noticias que buenas, pero hay buenas noticias y tú puedes ser parte de esa buena noticia porque puedes, digamos, rescatar en ese medio vaso que queda todavía lleno la parte positiva. Y yo creo que en eso hay mucho que hacer. Fíjate, más que crecer, que ahora es uno de los temas, digamos, candentes, yo diría que ahora el gran debate que ya empieza a aflorar tímidamente, porque hasta hace un año te llamaban antisistemas y mencionabas la palabra de crecimiento, pero ahora la palabra crecimiento o decrecimiento, en lugar de verlo como lo vemos siempre con el PIB, con indicadores monetarios, financieros, si lo vemos en términos de trastornos psicológicos, de felicidad, por eso en el discurso acabé haciendo esa pausa un poco dramática de decir, felicidad, es que se nos olvida. O sea, ¿por qué vamos a reventar el planeta y encima ni siquiera ser felices? Si reventamos o no el planeta, por lo menos seamos felices. Hombre, idealmente no lo reventaremos y entonces tenemos planeta para rato. Pero es que es paradójico porque reventamos el planeta y ni siquiera somos felices. No somos felices y no crecemos en calidad. No crecemos en cosas que a la gente le hacen sentirse orgulloso, pleno, contribuyendo. Claro, es que nos puede hacer felices lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro. Evitar que reviente el planeta. Esos tipos de actitudes nos pueden hacer felices. Totalmente. O sea, hay una revista muy divertida que invito a que la gente consulte, que es The Journal of Human Happiness, ¿no? La revista de la felicidad humana. Es una revista científica que analiza estadísticamente qué nos hace felices, qué cosas resulta que comprar nos hace efímeramente felices. Hay un montón de cosas de esta sociedad en la que estamos arrastrados que generan más ansiedad y más estrés y más frustración que la momentánea felicidad que genera. Sin embargo, cosas de calidad, consolidar una trayectoria o una tradición familiar o contribuir a que un árbol no se seque en verano, cosas así que están ahí para quedarse, dan una satisfacción no tan intensa, no tan aguda, no es un pico ahí de endorfinas, pero al final nos hace tener un equilibrio y nos hace tener un bienestar sostenido, que es lo que más añoramos y por lo que mucha gente falla. ¿Y qué reacción tienen tus estudiantes cuando les propones esto? Bueno, están encantados porque yo lo que les planteo es que cada uno tiene que buscar las cosas que le parecen razones para el optimismo. O sea, la lista de las razones no es una lista que uno compra en un supermercado, ¿no? Te la tienes que trabajar tú, porque a ti te hace más ilusión unas cosas o comprendes mejor unas cosas que otras. Entonces les gusta porque lo hacemos como una actividad de vamos a buscar en qué cosas, ¿no? O sea, hay gente que tiene un espíritu un poco emprendedor, pues quiere hacer algo de agroecología, en qué ha fallado la agroecología, cómo se podría hacer una agroecología, te pongo ese ejemplo como otros muchos, ¿no? Y entonces empezar a ilusionarse porque te vas haciendo el traje a medida de las cosas que a ti te motivan, ¿no? Es que de hecho una razón para el optimismo es que parece que somos casi la primera o la segunda generación que piensa en el futuro, porque hasta hace muy pocas generaciones en realidad a la sociedad le daba igual lo que fuera a pasar dentro de 100, 200 años. Cuando empezó la revolución industrial nadie pensaba, oye, que a lo mejor esto... Claro. Y a mí me parece una razón para el optimismo pensar que por primera vez nos estamos preocupando de cosas que nosotros ni siquiera vamos a vivir. Claro. De todas formas, ojo con el futuro, porque de momento no existe. Entonces, el futuro está pasando. Eso es, el futuro es lo que nos pasa, ¿no? Y entonces es verdad que tenemos esa visión, pero el futuro puede llegar a agobiar, puede ser y yo creo que el discurso ecologista ya ha envejecido con tanto énfasis en las generaciones futuras, el planeta que le dejamos a nuestros hijos. No, es el planeta que ya tenemos, que es un maldito desastre, que nos envenena. Que nosotros también nos vamos a comer los efectos ya estamos aquí con un planeta que podía ser mejor, ¿no? En este sentido, me interesa tus estudiantes, por ejemplo, las nuevas generaciones. ¿Tú crees que tienen más o menos contacto con la naturaleza? Que yo creo que al final es algo que te hace a veces ser más consciente, ¿no? De
de lo importante que es conservar la naturaleza que nos queda. Totalmente de acuerdo. Y creo que se están separando en dos grupos claramente distintos. La gente que le gusta el campo, que tiene oportunidad o que vive próxima al campo, por nuestra especialidad de ecología y biología, pues me rodeo de muchos estudiantes así. Pero también conozco otros estudiantes más urbanícolas, más propios de, no sé, de la vida y la cultura de las ciudades, que están muy alejados. No solo es que no sepan distinguir un arce de un roble, sino es que no entienden qué es, cómo funciona el universo, no tienen una percepción de que una mariposa es importante no porque te guste, sino porque poliniza una flor y que luego no vas a tener almendras si no hay polinizadores. Pierden esa noción. Se hacían todas las bromas de que muchos chicos y chicas que no sabían que el pollo y la gallina y de dónde vienen los huevos, tienen que ir a una granja para que se lo muestren. Bueno, pues hay muchas más cosas sutiles de la naturaleza que nos dan satisfacción, felicidad, que mucha gente se pierde esa oportunidad. Fernando Valladares, una delicia como siempre. Muchísimas gracias y enhorabuena, que no te lo había dicho en el arranque. Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Un beso. Un placer. Hasta ahora. Muchas gracias por venir. Es que ha entrado Sara Vítores, que viene a hablarnos de reciclaje, ¿no, Sara? Sí, hola Ángels, pero más concretamente de ecodiseño, que es diseñar los envases pensando en su ciclo de vida, basándose en criterios de sostenibilidad. Aunque no te lo creas, el 80% del impacto ambiental de un producto se determina justo ahí, en su fase de diseño, y por eso es tan importante. Vamos a poner un ejemplo. He hablado con Mariby Sánchez, que es la directora de Sostenibilidad y Comunicación del Grupo Calvo, porque ellos han puesto en marcha una medida de ecodiseño a la que han llamado Vuelca Fácil. Escuchad. No es solo una forma nueva de consumir el atún que permite el volcado íntegro del producto, facilitando el acto de consumo y reduciendo además el desperdicio alimentario, porque ya no hace falta utilizar el tenedor para sacar el atún que a veces se quedaba en la lata, sino que además estamos ante envases que son más ligeros, entre un 29 y un 20% más ligeros que los envases tradicionales. Y esto es solo un ejemplo, pero desde el año 99 se han implantado más de 54.500 medidas que van desde la eliminación de material innecesario hasta la reincorporación de plástico reciclado. Todos hemos visto cómo, por ejemplo, una botella de agua pesa ahora mucho menos, un 18,4% menos que hace 20 años, o el envase de los yogures, que son un 21% más ligero. Claro, y eso es un ahorro importante, ¿no? Claro, y además tengo los datos. Un ahorro de más de 600.000 toneladas de materia prima. Se ha evitado la emisión de más de 2 millones de toneladas de CO2. Así que sí, hay que tener bien en cuenta el ecodiseño. Nacho Nuño, pues hasta aquí. Muy bien. Bueno, La semana que está viene muy bien, más. ¿no?